El cardenismo fue un movimiento político de intensa reforma social, política, económica y cultural que se desarrolló en México entre 1934 y 1940. Su impulsor fue entonces el presidente del gobierno Lázaro Cárdenas del Río. Fue un periodo caracterizado por la promoción de la agrupación sindical y el apoyo del gobierno a las clases trabajadoras. Durante esta etapa también se impulsó el reparto de las tierras para su cultivo entre la población rural. Además, se produjo una progresiva pérdida de poder para el sector militar. Los obreros y campesinos adquirieron mayor representatividad a través de la reestructuración política y la unión sindical. Entre las reformas políticas que se emprendieron destacan la implementación de un modelo educativo socialista y la defensa de los derechos de la población indígena. En este sentido, la intención durante esta etapa fue buscar la conciliación entre los indígenas y los avances tecnológicos que estaban teniendo lugar. El cardenismo también fue una etapa de intensa participación del Estado en las relaciones internacionales. El país se posicionó en contra de los nuevos movimientos fascistas y nacionalsocialistas, e incluso ofreció asilo a las personas que estaban huyendo del conflicto generado por estos movimientos. Orígenes del cardenismo. En 1933 aparecieron en el Partido Nacional Revolucionario dos corrientes enfrentadas. El callismo tradicional, liderado por Plutarco Elías Calles, que actuó en 1877 hasta 1945, y la corriente renovadora impulsada por el general Lázaro Cárdenas del Río, que comenzó en 1895 y concluyó en 1970. El cardenismo se sustentaba con una propuesta de reorganización social llevada a cabo desde la vía civil, relegando a un segundo plano el poder militar. Gracias al apoyo militar y social, Lázaro Cárdenas alcanzó la presidencia del país en 1934, dando lugar al inicio del cardenismo que se prolongaría hasta 1940. Su principal rival político, Plutarco Elías Calles, junto con varios de sus partidarios callistas, fueron expulsados del país en 1936 por su férrea postura antiobrera y anticardenista. El cardenismo supuso una intensa reforma social, política, económica y cultural. La política durante el cardenismo se rigió por el Plan Sexenal. Este plan tenía como objetivo el crecimiento agrario, urbano e industrial del país y apoyaba la unión sindical de los trabajadores. El movimiento obrero, primera etapa. Durante la primera etapa del cardenismo, hasta 1939, desde el propio gobierno se alentaban las huelgas, así como la unión y las movilizaciones obreras. El cardenismo trataba de superar el enfrentamiento entre las clases trabajadoras y el Estado, proponiendo la colaboración mutua. En este esquema, el Estado se situaba como mediador entre el capital y los obreros. Desde el gobierno se impulsó la creación de Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con el objetivo de unificar el movimiento social y obrero. Vicente Lombardo Toledano, que inició en 1894, concluyendo en 1968, se puso al frente de la CTM desde su creación en 1936. La segunda etapa comenzó en 1939 y se caracterizó por una mayor modernización y un enfoque centrado en el fomento empresarial. El número de establecimientos manufactureros aumentó dado que el cardenismo favoreció la proliferación de los pequeños empresarios frente a la intensa modernización internacional. La reforma agraria. El cardenismo supuso el reparto de unas 20 millones de hectáreas de cultivo entre los trabajadores rurales. El objetivo era fomentar la agricultura a pequeña escala frente a los tradicionales latifundios y propiciar la colectivización del ejido. En 1938 se creó una central para el reparto de tierras, la Confederación Nacional Campesina, el CNC. Entre 1930 y 1940, la proporción de ejidos cultivados había aumentado del 15% al 50%.